Claudia Arellano, contigo. Bueno, pues ahora estamos con José Noé Mercado, nuestro amigo colaborador. José Noé, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Claudia? Me ¿Cómo gusta estás? porque tú y yo hablamos de diversos temas, ¿verdad? Eso es lo lindo, ¿no? De Es lo estar más contigo. padre. Oye, bueno, pues queríamos hablar de Miguel de Cervantes Saavedra porque está cumpliendo 400 años de que murió. Y igual que el Shakespeare, ¿no? Ahorita el tiempo es corto, pero si no nos da tiempo para hablar de Shakespeare, que es otro temota, Son pues bueno, temas volvemos muy amplios a de retomarlo, abordar. ¿no? Pero digamos que van empatados más o menos en fechas, ¿no? De conmemoración. Y bueno, hablar de Cervantes Saavedra, pues sabemos el Quijote como máximo de la literatura universal. Sin embargo, cuando uno escudriña un poco, se da uno cuenta que pues dicen que era torpe para escribir, que no le iba bien, que quiso ser poeta y que tampoco pudo, que estaba pobre, bueno, una cantidad de cosas. A ver, cuéntanos un poco de él. Bueno, pues evidentemente al hablar de Miguel de Cervantes Saavedra, estamos hablando de un personaje muy importante en toda la cultura occidental. Creo que su principal obra, que es justamente el Don Quijote, trasciende todas las fronteras literarias para también traspasar a lo que es la pintura, el cine, la música, y bueno, volverse una referencia por todo esto de lo quijotesco, ¿no? Pero por el lado del autor, que es lo que me has preguntado, pues también es una vida muy anecdótica, llena de ricas aventuras, porque él fue en un principio soldado. Entonces él incluso se aventura en Italia en diferentes batallas que después habrá de plasmar en algunas de sus obras que no son tan mayores como el Quijote, ¿no? Pero gracias a eso podemos leer en Cervantes diferentes crónicas costumbristas, descriptivas de la geografía de ciudades tan importantes en Sicilia, en Nápoles, en Roma, en Milán, y eso, bueno, pues también es importante porque de alguna manera se va fraguando ese autor que habrá de derivar también en el Quijote, que es su obra Leí ahí un cumbre. poquito de él. Él estuvo hasta en prisión y creo que hasta el papá también estuvo en prisión, ¿no? O sea, Sí. no fue como una infancia muy afortunada tampoco en muchos sentidos, ¿no? Sí, de hecho, él podríamos decir que tiene que partir a Italia porque era en un momento dado perseguido cuando a raíz de un enfrentamiento que tuvo con un duelo, hirió a su rival y entonces tuvo que salir de España, de donde es originario. Pero ya estando en Italia y al ponerse al servicio básicamente de dos grandes señores, Giulio Aquanova, uno de ellos, y el otro Juan de Austria, pues combate, es apresado en un momento dado también, y también pues sufre un ataque, digamos, en una de esas batallas, que es la famosísima batalla de Lepanto, que es una batalla naval que se da en 1571 y que, bueno, pues a raíz del impacto de dos arcabuces, pues dejan prácticamente sin utilidad la mano izquierda de Cervantes, ¿no? Luego, en otra de sus aventuras, ya tratando también de regresar a España, pues es capturado por los turcos y entonces también es enviado como esclavo a Argel, y de hecho ahí pasa 5 años de su vida como un cautivo, lo cual también habrá de reflejar en algunas de sus obras, pero lo interesante es que todas esas aventuras que hoy nos parecen tan pintorescas, pues habrían de nutrir justamente esta gran obra que es el Quijote, porque además también... Ahora empezó nada más, perdóname, empezó nada más con el personaje del Quijote, ¿no? Y después como que le introduce a Sancho, ¿no? Panza, para que no esté solo. ¿Cómo va este desarrollo? Lo que quería hacer Cervantes era en un momento dado hacer una parodia de las novelas que en su momento estaban siendo muy famosas, que son las novelas de caballería. Novelas o relatos, porque en el fondo eso también es una de las virtudes de Cervantes, que es, digamos, que poner la piedra angular, la piedra para que se escribieran fundamental novelas, ¿no? Para que se escribiera la novela moderna, ya tal como la conocemos hoy, con sus diferentes voces, con diferentes personajes, y que al mismo tiempo van creando diferentes perspectivas para entender un mundo contemporáneo, un mundo complejo como el que vivimos hoy, ¿no? Antes de Cervantes eso no existía prácticamente en ninguna otra lengua. Entonces, al tratar de
digamos que mezclar esa novela de caballería, por otra parte, con lo platónico, porque también tenía ciertas referencias literarias en sus lecturas Hasta cómico, ¿no? Tiene ahí como digamos que platoniano, se mezcla de una manera muy interesante lo cómico, lo picaresco, lo burlesco, y bueno, pues nos da al mismo tiempo un personaje que vive en el mundo del ideal y que se ha de enfrentar a la vida cotidiana, que a la vida también real, es que fuerte, representa a ¿no? Sancho. Hay una partecita que es también de él, bueno, es con la que yo me quedo siempre que pienso en él o en el personaje, o lo veo, lo vislumbro, que es así como muy... pues como que tiene una gran profundidad, hay como tristeza, no sé, hay algo ahí en él que me deja, a lo mejor esa fue mi interpretación, ¿no? Pero sí, aunque en realidad aunque en realidad su vida no es particularmente divertida o feliz, porque pues siempre tuvo los embates de la pobreza, de la enfermedad, del cautiverio en el que estuvo, su obra sí refleja cierta alegría de la vida, cierto ímpetu a través justamente de esos personajes ideales, ¿no? Que son capaces de transformar particularmente el Quijote, una realidad áspera, una realidad que no te satisface del todo, ¿no? Y es capaz incluso de hacer de una campesina pobre, miserable en muchos sentidos, una gran heroína como es Dulcinea, y que bueno, pues es también muestra del amor romántico, del amor inspirador que puede tener idealista, un ser humano, ¿no? Idealista, ¿no? Entonces en ese caso, pues es como muy contrastado el personaje ideal que es Con Don su vida. Quijote y cómo dialoga con el otro personaje que es el que aterriza, digamos, en lo concreto, en lo real, que es Sancho Panza, ¿no? Y entonces todos esos ideales se tienen de alguna manera que enfrentar a una realidad que es, digamos que ya hecha, pero que al mismo tiempo se puede cambiar. En este programa probablemente vas a hablar también de Batman, ahora que ya hablamos de Batman, escuchando, ¿verdad? Exacto. pero justamente lo quijotesco está presente en muchos personajes de la historia, porque en realidad todas las grandes obras del mundo pasan por ese ideal quijotesco, que es el de aventurarse en una acción que cambie lo que ya existe. Y esto lo puede tener desde Jesucristo hasta Gandhi, lo puede tener por supuesto los superhéroes como Batman, como el propio joven Manos de Tijeras, que también transforma el mundo a través de su arte, y también lo tienen personajes negativos, eso habría que decirlo, porque bueno, pues Hitler también era un personaje que fue capaz de vislumbrar un mundo distinto al que existía, pero en un sentido negativo, ¿no? Los grandes dictadores, Pinochet, bueno, hay una gran cantidad de personajes que también nos describen ese mundo ideal que es capaz de transformarlo en un mundo pues tiránico, en un mundo terrible, ¿no? Ahora,